Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes para todos. Bueno, hoy quiero hablar del famoso reajuste de primaria. Hoy quiero decir que la transformación educativa en Canelones no ha sido de todo buena. No quiere decir de lo que voy a hablar se refiere a la transformación educativa, pero sí me parece que la llamada transformación educativa hace el todo. Voy a explicar por qué. En primaria, este año, en marzo, se llevó adelante un reajuste donde se suprimen cargos, es decir, suprimen cargos y a su vez se suprimen esas clases. Me voy a referir específicamente a la inspección de Pando, que sería el Canelones Centro, que tiene en su jurisdicción más de 100 escuelas. Estamos hablando de una jurisdicción que abarca Tala, Míguez, Montes, San Jacinto, Barros Blancos, Pando y zonas rurales de dichas localidades. En dichas jurisdicciones, en la inspección de Pando, Canelones Centro, se hizo una reducción de 15 cargos, que la mayoría de esos cargos son de maestros efectivos. ¿Qué pasa cuando se suprime un cargo? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la localidad de Montes, la única escuela que se encuentra en esa localidad, se suprimió un cargo y se realizaron de 2 clases, nivel 4 y nivel 5, se realiza una clase sola, llamándole familiístico, teniendo más de 30 niños en un aula simplemente para una clase. Voy a dar otro ejemplo más. Por ejemplo, en la localidad de Míguez se suprimieron los mismos cargos, nivel 4 y nivel 5, teniendo también a casi 30 niños. Y acá se da un caso especial y particular, porque esa maestra que se le sacó el cargo, se suprimió, la maestra queda en la escuela siendo como maestra de apoyo y no teniendo su clase a cargo, es decir, junto niños, y esa maestra queda ahí en la escuela como siendo maestra de apoyo. Voy a dar otro ejemplo más que sucedió en la localidad de Tala, que hace referencia a lo mismo. Y acá voy a dar un ejemplo en particular que sucedió en una zona rural, también en Estación Míguez, en la escuela 66, también suprimieron un cargo, había una maestra efectiva ahí, todo lo que conlleva ser efectivo, ¿no? El maestro concursa para su efectividad, para poder elegir una escuela donde le quede cercana, donde mejore la calidad de vida de ese trabajador, ¿tá? Por lo tanto hace a través de ese estudio, bueno, se suprime ese cargo, la maestra tiene que elegir otra escuela, esa maestra elige otra escuela y hoy vuelve el cargo y la maestra no puede elegir eso. ¿Tá? Imagínense ustedes la planificación de primaria ante esas situaciones. ¿Qué pasa cuando la maestra sucede eso? Bueno, ahí se vulneran los derechos laborales de esa maestra. ¿Tá? Pero no me quiero referir específicamente a eso, sino que me quiero referir a los derechos de esos niños. Me he cansado de ver en la transformación educativa el penal que tira ese niño divino, ese penal que tiran en el Estadio Centenario. Bueno, hay zonas en Canelones que ese penal no se puede tirar. Esa pelota está desinflada, señora presidenta. Ya nombré algunas localidades, pero podría nombrar muchas localidades más. Resumiendo, eso sería quitar derecho a las maestras de todo nuestro país, ¿tá? Vulnerando esos derechos, y para mí eso es un recorte. ¿Por qué sucede esto? Por el recorte que está sucediendo en la educación hoy en día. Voy a tirar otro ejemplo más. Antiguamente existía la maestra comunitaria, que hoy existe también, y esa maestra elegía 20 horas en una escuela, donde pasaba por todas las clases y ayudaba al crecimiento y al desarrollo de ese niño. Bueno, hoy esa maestra comunitaria tiene esas 20 horas, pero tiene que elegir 3 escuelas. Y no solo eso, sino que no se le pagan los pasajes a esa escuela. Hablemos de metas de aprendizaje, de competencia, de logros, de cómo ser un niño, del ser integral del niño, ¿tá? De la educación como prioridad para fortalecer a cada niño. Hablemos de eso. Pero también tenemos que ponerle cabeza y tenemos que darnos cuenta que la educación no es solamente un número. Porque yo puedo suprimir, tal vez en una localidad como en Montevideo, puedo suprimir clases en una escuela donde tal vez hay 3 primeros.
pero no en una localidad o en localidades como en este caso vulnerables que carecen de transporte público. ¿Tá? No podemos suprimir esa clase teniendo a 30 niños asignados en un salón que es simplemente para una clase. Es algo que se ha venido reiterando de muchos años, que pide el sindicato que para esa atención personalizada los niños tienen que ser de menor cantidad. Es algo que se viene hablando hace mucho tiempo. Y por último, me gustaría también manifestar, hablando referente a la cantidad de niños, que de estas 100 y algo de escuelas en esta zona, hay 75 grupos que tienen más de 35 niños. Así que imagínense. Entonces, a mí me parece que es muy interesante. Realmente yo no tengo certeza, ¿tá? Y tengo dudas de que la transformación educativa esté funcionando, pero en Míguez, en Montes, en Estación Míguez, en Tala, en San Jacinto, en Pando, nosotros, aparte de la transformación educativa, necesitemos que esos cargos se queden y que realmente atender a los niños como un ser necesario para su desarrollo. Por ahí me quedo, señora presidenta. Me gustaría que mis palabras pudieran ir a Demu Canelones, al Ministerio de Educación y Cultura, a la directora departamental Luz Santo, al municipio de Míguez, municipio de Montes y municipio de Tala. Me gustaría otro tema, señora presidenta. Todavía me quedan 3 minutos. También me quiero referir al asentamiento de Toledo, Bellavista. Bueno, el asentamiento de Toledo, yo creo que hablar de asentamiento siempre es muy triste para todos nosotros, ¿no? Me parece que como que hablar de contralor en los asentamientos sería como muy delicado, porque acá no se trata de quién se tiene que hacer responsable. Por ejemplo, si me lo dice a mí, para mí se tiene que hacer responsable el gobierno nacional de esos asentamientos, ¿tá? Pero me quiero hacer referencia a ese asentamiento, que es triste estar hablando de esto, ojalá no estuviéramos en este recinto hablando de eso, pero es un terreno privado, es real, tienen luz y tiene agua, ¿tá? Yo creo que el plan tiene que ser un plan nacional, y aparte de esas 50.000 viviendas hay que hacer un plan como este gobierno actual reafirmó que presentó un plan para erradicar los asentamientos. Me parece que eso es súper importante. La Intendencia departamental tiene un plan, tiene equipos de contralor, pero díganme, señores ediles y señores edilas, ¿quién va a un asentamiento? ¿Tá? ¿Quién va a un asentamiento a sacar a esa gente? ¿Para dónde la enviamos? Entonces me parece que hay que ser un poco sensato muchas veces cuando planteamos las situaciones. Me parece que está bueno hablar de asentamiento, pero tenemos que dar soluciones. Que la Intendencia Departamental dé soluciones, pero el Gobierno Nacional también tiene que dar soluciones, porque para mí hoy en día el Estado Nacional es ausente ante esa problemática. Lo dejo por acá, señora presidenta. Muchas gracias y buenas tardes. Que las palabras mías vayan al Ministerio de Vivienda, que vayan a la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes. Muchas gracias.